Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar ya la segunda de las sesiones de esta jornada, en las que tendremos, como en la tarde de ayer, dos conferencias. La primera está referida al papel de la mujer en la historia de las cofradías, que va a impartir Paloma Sánchez. Y la segunda de ellas, referida a la imaginería pasionista y gabrense, que correrá a cargo de Salvador Guzmán. Me van a permitir que de una manera breve yo presente a Paloma Sánchez Domínguez. Paloma Sánchez Domínguez nació en Málaga, estudió en la Universidad de Granada, donde se licenció en Geografía e Historia y también se licenció posteriormente en Derecho, donde ejerció el trabajo compartiéndolo con el bufete de quien fue su marido. Pero su actividad no se ha reducido exclusivamente al derecho o al conocimiento de la historia, sino que le ha interesado siempre muchísimo el mundo de la investigación, lo que le ha llevado a profundizar sus conocimientos en determinadas áreas muy concretas. Una de ellas es la teología feminista, por ejemplo, habiendo realizado algunos cursos relacionados con esa materia. Pero probablemente su actividad investigadora más importante está relacionada con el mundo de las cofradías, ¿no? Ha pertenecido a la junta directiva de diferentes cofradías malagueñas, ha impartido pregones, numerosísimos artículos en congresos tanto de carácter nacional como internacional, y fruto de toda esa actividad ha sido la publicación de numerosísimos trabajos y de diferentes libros relacionados con el mundo de las cofradías. Se acercan al medio centenar. Yo, por lo tanto, tendría que utilizar un tiempo demasiado largo para ir desgranando uno por uno, una por una, los títulos de todas las obras que Paloma ha dedicado a ese mundo de las cofradías, pero sí les voy a señalar tres de ellos que me parecen particularmente significativos, según ella misma me ha comentado. Uno es 50 años de Málaga en los pregones de Semana Santa. Como comprenderán, los pregones de Semana Santa para el mundo de las cofradías es siempre un punto de referencia o un elemento de referencia que se mantiene ahí en el tiempo, y a ella dedicó Paloma uno de sus libros. Otro es Las mujeres y las cofradías en las cofradías de Málaga, que es el análisis del papel femenino en esas cofradías que, según ella me ha revelado, en algún momento se elevan muchísimo en el tiempo y que no son exclusivamente una cosa de nuestra época. Y por último, una historia de los patronos de Málaga, San Ciríaco y Santa Paula. Además de esa actividad de investigación en el mundo de las cofradías, en el mundo de la mujer en las cofradías, ella ha intervenido en cursos en diferentes universidades andaluzas, como la de Málaga, Almería, Sevilla, o de fuera de Andalucía, en la Universidad de Cuenca, ¿no? Actualmente está a punto de salir uno de esos libros dedicados al mundo de la mujer en el ámbito cofrade, ¿no? Yo quiero agradecerle a Paloma Sánchez el que haya aceptado el venir, el acompañarnos en estas jornadas en nuestro pueblo para hablarnos de un tema que me parece particularmente sugerente, y es ese papel de la mujer en el mundo de las cofradías. Muchísimas gracias. La palabra es ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes. Para mí es un placer estar en Cabra porque mi bisabuela era gabrense y mi abuelo y mi padre estuvieron viviendo aquí con su familia durante 6 años concretamente, pero 6 años de su vida muy interesantes. Y siempre, siendo yo pequeña, he conocido Cabra porque me ha traído mi padre. Quiero agradecerle, por tanto, a José Calvo que me haya invitado a esta jornada, porque para mí el tema de la mujer en las cofradías es muy interesante y le he dedicado mucha parte de mi investigación. Y también a Antonio Ramón, porque me ha dado alguna
claves de la Semana Santa de Cabra, que, bueno, todos la podemos ver ya mediante YouTube, gracias a Dios, pero no tenían las páginas previstas, las páginas de internet para que yo pudiera estudiar. Pero bueno, ustedes no están aquí, le agradezco por supuesto a José sus palabras, pero ustedes no están aquí para oírme hablar de recuerdos, ustedes están aquí para ver qué pasa con las cofradías y las mujeres. Una primera afirmación, voy a leer un poco para así no salirme mucho de tiempo. Una primera afirmación es básica. Las mujeres han pertenecido a las cofradías de hermandades desde sus principios y no solo en su aspecto interno, sino también en el aspecto externo de la procesión. Además han sido las mujeres tremendamente generosas para con las cofradías y, sin embargo, han sido invisibles, como en otros sitios de la sociedad, y no ocupaban ningún cargo ninguno. A la izquierda tienen ustedes a Fernando III el Santo. Como todos ustedes sabrán, en Cabra fue quien reconquista Cabra en 1240, pero en 1246 hace un pacto con Muhammad ben Nasr ben Alamar, el primer fundador de la dinastía nazarita, fundador del Reino de Granada, con lo que Cabra se queda ahí en una zona de, digamos, de frontera en la que tiene que aguantar muchos de los embates musulmanes, lo mismo que los musulmanes del Reino de Granada tenían que aguantar los embates de los cristianos. A la derecha les he puesto una foto de Isabel la Católica, es un óleo sobre tabla de Juan de Flandes del siglo XV del Palacio Real de Madrid. La reina Isabel la Católica es la primera mujer que tiene que ver muy fuertemente con las cofradías, porque es la reina Isabel la Católica la que crea las condiciones políticas necesarias para que nazcan las cofradías. Si decimos que el rey Fernando, y en eso prácticamente la historiografía está completamente de acuerdo, que el rey Fernando el Católico se ocupaba de la política exterior, la reina Isabel es la que se ocupa de la política interior y de la política religiosa. Pero, ¿cómo eran aquellas primeras procesiones? A la izquierda tienen ustedes el cuadro de Goya de los flagelantes, que también está en el tríptico de estas conferencias. Y a la derecha, que no sé si se lo explicaron ayer, si es así, por favor, tú me corriges, tiene los actuales procesiones de flagelantes que hoy en día existen en España. Tenemos los flagelantes de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja, de la Cofradía de la Santa Veracruz del 16. Sus nuevos estatutos son de 1985, aprobados por la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño. La diferencia con aquellas procesiones disciplinares eran mínimas, porque llevan también una túnica blanca, la opa, no van descubiertos el torso, pero sí llevan una túnica que les descubre la espalda, se disciplinan con unas cuerdas, no con unas cuerdas terminadas en hierro y en cristales, como sucedía en el siglo XV y XVI, y llevan además un hermano de la cofradía que le va reventando con una bola de cera con cristales los hematomas para que salga la sangre y no le duela. Cuando termina la procesión de estos disciplinantes, se van, como pasaba en el siglo XVI, se van a las iglesias donde se los lava con agua de romero y agua de rosa, como sucedía en el siglo XVI. Pero ¿cómo eran
aquellas primeras procesiones ya hemos visto cómo eran, pero en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, donde salen disciplinantes, salen mujeres disciplinándose en el siglo XV y XVI, sí, como veremos luego. Hoy no. Hoy lo que tenemos son las llamadas Marías, que las tienen ustedes en la foto izquierda, ¿no? Que son mujeres que van con túnicas diferentes, tapadas, con cruces y con cadenas. A la derecha tienen un empalado. En el cuadro de Goya de los Flagelantes también había un empalado. Este empalado es de Valverde de la Vera, de Cáceres, son de la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que es de 1522, la misma fecha que tiene la fundación de la Vera Cruz de Cabra, y en el siglo XVIII, por la política ilustrada de la que ayer creo que les hablaron, desaparece, pero vuelve a reincorporarse como cofradía, a reorganizarse en el siglo XX. Tiene estatutos desde 1990, aprobados por la diócesis de Coria Cáceres, y se los denominan aspados porque en la espalda verán ustedes que llevan unas especies de aspa, pero realmente los aspados del siglo XV y XVI eran otra cosa. Aquí las mujeres también salen sin disciplinarse, sin ser empaladas, pero con unas túnicas especiales, con cruces y con cadena. Aquí tenemos otros empalados, muy originales. Estos son de Jerez de los Caballeros. Pero aquí encontramos ya, como verán ustedes, por la imagen de la derecha, empalados y empaladas. Lo original de esta cofradía es que no es una reorganización, sino que es una cofradía nueva. Los empalados del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, cuyos estatutos son de 1996, aprobados por la diócesis de Mérida-Badajoz. No puede resultar muy raro que en España siga habiendo esto, pero es sorprendente, pero no es ilícito, porque el Código Penal español actual solo castiga la autolesión si es instigada por un tercero o si es sobre un menor o incapacitado. Estas procesiones de disciplinantes son el origen de muchas de nuestras actuales procesiones, sobre todo de las llamadas archicofradías o cofradías de la sangre. Pero ¿podían pertenecer las mujeres a las cofradías en el XV y en el XVI? Hay muchas constituciones cofrades en toda España que nos dicen que sí. Son mucho menos aquellas hermandades exclusivamente de varones. Desde luego las tenemos hasta hoy en día, desgraciadamente. Hasta el siglo XVIII, hasta el 2018, la Cofradía del Silencio de Zamora ha sido una cofradía exclusivamente de varones. Y lo digo porque es quizá la más importante. Y mediante, no un decreto, porque no se atrevió a darlo, pero mediante una orden tuvieron que reformar sus estatutos. A la izquierda tienen ustedes un Cristo que conocen muy bien, de la sangre de la Archicofradía de la Veracruz, de su Archicofradía de la Veracruz, fundada en 1522, y en la que podían entrar hermanas a las que se denominaba cofrada. En el diccionario de la RAE existe este término, cofrada, pero nosotros, por ejemplo, en Málaga, solo lo hemos encontrado en constituciones de gremio, no en constituciones de cofradía de pasión, como les pasa a ustedes. A la derecha tienen el Cristo de la Veracruz de Málaga. La cofradía es de 1505. La devoción a la Veracruz fue muy difundida por los franciscanos y de ella surgieron muchísimas otras cofradías. En las constituciones de estas cofradías no se ponen de acuerdo
en cómo tenían que entrar las mujeres, si en relación con un varón, que fuese su esposo, su hermano, su padre e incluso su hijo, ¿no? Pero también en otras se las dejaba entrar individualmente. Aunque si eran cofradas y estaban casadas, el marido tenía la obligación de hacerse cofrade también. Era como una especie de aval de que el que ganaba el dinero, que era el marido, la cofradía tuviese el aval de que la mujer iba a pagar su cuota. Si los franciscanos dicen o facilitan la devoción o impulsan la devoción, como ustedes quieran, a la Veracruz y a las imágenes de pasión, los dominicos lo hacen al Santo Rosario. A la izquierda tienen ustedes el Rosario de la Aurora, un cuadro de Lucas Valdés, discípulo de Goya, que está en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. En ella vemos la pelea de dos rosarios. En los rosarios al principio no salían imágenes, sino solo estandarte. Dos rosarios por pasar uno delante de otro. Por eso precisamente se llevaba el libro de regla o estatuto, que hoy en día lo consideramos como un enser más en nuestras cofradías, pero que tenía en aquel entonces, en los 15 y 16, un significado clave, que era el de saber qué cofradía era la más antigua y la que tenía que pasar antes. Por supuesto, en este cuadro, y si lo ven ustedes en el museo y de cerca, se ven mujeres y se ven también niños, ¿no? Y ya de aquí surge, pues, obviamente, el tema de terminar como el Rosario de la Aurora, por estas peleas que se daban. A la derecha tienen un grabado del Concilio de Trento. La razón para el auge de las hermandades en el 16 es el Concilio de Trento, con sus 3 periodos e interrupciones desde el 45 al 63. Sienta las bases de los dogmas, pero también de los sacramentos. E indirectamente, mediante los sacramentos, sienta las bases de cómo deben ser la vida de las mujeres. Para las mujeres, solo existían 2 caminos honrados, que era el casamiento o el convento. Pero ambos estaban subordinados a la autoridad masculina. En el caso de la mujer casada, al marido; en el caso de la monja, a la jerarquía eclesiástica. Entonces surgen los grandes tratadistas que preceptúan cómo debe ser, después de Trento, la vida de la mujer. A la izquierda tienen ustedes a Fray Luis de León, porque tenemos muchos. Tenemos Antonio de Torquemada, Juan Luis Vives, Fray Antonio de Guevara, Pedro Luján, etcétera, etcétera, que hablan de la vida de la mujer. Pero Fray Luis escribe en La Perfecta Casada, una obra que yo se la recomiendo a todo el mundo, porque elabora una completa teoría de la subordinación de la mujer al hombre, basada en su incapacidad física e intelectual, porque solo estaba capacitada para el trabajo del hogar y la procreación. Consideraba, como habían salido del Concilio de Trento, consideraban que el matrimonio era un mal menor, porque lo verdaderamente importante era el estado femenino. No me resisto a leerle algunos párrafos, por el tiempo del Agustino, porque la mujer que describe el Agustino es la mujer, Fray Luis de León, es la mujer que se integra en las cofradías. Para el Agustino, la mujer tenía que ser honesta y gastar poco, porque nos dice: las necesidades de las mujeres son mucho menores que las de los hombres, porque lo que toca al comer es poco lo que les basta, por razón de tener menos calor natural, y así en ellas es muy feo ser golosa o comedora. Incluso
debían sufrir con resignación los malos tratos. Dice que es un verdugo, pero es tu marido. Es un meodo, pero el nudo matrimonial le hizo contigo uno. Un áspero, un desapacible, pero miembro tuyo ya, y miembro más principal. Y ya, para rematar y no leerle muchos más párrafos que existe, la mujer alcanzaba la perfección cuando se mantenía en silencio, con lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Porque a la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así le limitó el entender y por consiguiente le casó las palabras y las razones. A la derecha tienen ustedes una obra del jesuita Gaspar de Astete. Es el famoso Catecismo de Astete del siglo XVI. El jesuita clamaba: en las procesiones donde se va a pedir perdón por los pecados, se cometen nuevos pecados. Se van las locas mujeres a ser disolutas y malas. El problema es que todos estos textos del 16, pues todos los muchos más que hay, no se publicasen, o sea, se publicasen en el 16, pero el problema realmente es que se han seguido manteniendo vigentes hasta la segunda mitad del siglo XX por la Iglesia Católica. Ese es el verdadero problema. Pero, ¿por qué se inscriben las mujeres en las cofradías del 16? Porque las cofradías eran mutualidades de seguros de entierro dirigidas a lo que en nuestros días denominaríamos clase media urbana: comerciantes, artesanos, funcionarios, etc. El sistema era muy semejante a las compañías de seguros actuales. Se pagaba una cantidad de dinero y en cambio se tenían derechos materiales y espirituales a la hora de morir. La cofradía, muchas cofradías, otras no, facilitaban las cajas mortuorias y la cripta de enterramiento. Debían acompañar a la moribunda, asistir a su entierro y pagar las misas por su alma. Las mujeres tenían más riesgo que morir que el hombre, porque a las epidemias y catástrofes naturales que sucedían en el 16, las mujeres tenían los partos y las infecciones puerperales que se llevaban a mucha más gente hacia adelante, hacia la otra vida, que los propios partos. Y por eso, aunque se consideraba inferior a las mujeres, las cuotas generalmente eran las mismas que pagaban los varones, aunque en algunas constituciones encontramos diferencias según el estado en que esté la mujer. A la izquierda, tienen las primeras constituciones de la Archicofradía de la Sangre de Málaga de 1507. Están en una copia del siglo XVIII porque se tuvieron que presentar al Supremo Consejo de Castilla, como todos ustedes saben. Se recogía: ordenamos y constituimos que cuando entre algún hermano de aquí en adelante en esta santa cofradía, pague de entrada 4 reales y 8 maravedíes para el muñidor, y las viudas y doncellas paguen 2 reales solamente cada una de entrada y 4 maravedíes del muñidor. Es decir, las no casadas, viudas y doncellas, se suponía no iban a parir, tenían menos riesgo y pagaban la mitad. Pero las mujeres no solo estaban en las cofradías para ser enterradas, sino que también lo estaban en su aspecto exterior, que era la procesión. De ahí que los obispos prohibieran la presencia de mujeres en las procesiones y sobre todo que se disciplinasen. Por eso sabemos que lo hacían. Las penitencias disciplinares eran una práctica aconsejada por la Iglesia para callar las pasiones, con una gran difusión en todos los conventos femeninos. A eso se ha dado en llamar el teatro de la tortura femenina, de la religiosidad femenina.
Por ello no es extraño que las mujeres saliesen en las procesiones disciplinándose. El espectáculo no debía ser demasiado edificante. En 1554 a la derecha tiene las disposiciones sinodales del obispo Martín de Ayala de la diócesis de Guadix-Baza. Prohibía ya las procesiones de disciplinantes porque en dichas procesiones suelen entrar mujeres entre los hombres, descubiertas las carnes, y algunas de ellas preñadas, de que se siguen muchos peligros y deshonestidades y ofensas a nuestro Señor. Es decir, que salían e incluso embarazadas. A la izquierda tienen, eso lo hacen muchos obispos, a la izquierda tienen el cardenal Fernando Niño de Guevara en un retrato espléndido de Goya que se encuentra en el... ¿Cómo? Del Greco. Que se encuentra, efectivamente del Greco inconfundible, que se encuentra en el Museo Metropolitano de Madrid. Su derecha tiene sus constituciones sinodales cuando era arzobispo de Sevilla en 1609. Que las mujeres no vayan en las procesiones con túnicas ni se disciplinen, sino que lo hagan con luces, vistiendo hábitos propios y a distancia de los flagelantes. O sea, pueden ir de lejos, con túnica y con vela. El siglo XVII supone el fracaso de la programación moral que había hecho la Iglesia, la que teníamos en la perfecta casada, porque fue un lema del barroco: pecar, hacer penitencia y volver a pecar. En el mensaje religioso masculino, la mujer era el principal habitáculo del demonio, era un objeto de pecado para él. La misoginia del siglo de oro español ha quedado reflejada en sus grandes autores como Quevedo o Gracián, que no puedo leerles porque me voy de tiempo. Y las mujeres seguían estando en las cofradías para tener un sitio donde ser enterradas y seguían haciendo donaciones tanto en dinero en efectivo como en seres y joyas para las imágenes, e incluso en censos sobre sus bienes, cosa que conocemos por los protocolos notariales y sus testamentos. Por supuesto, no podían acceder a ninguno de los cargos de la hermandad: mayordomo, hermano mayor, clavero, unidor, pero en algunas sí podían transmitir del marido muerto al hijo los derechos del patronazgo de llevar el estandarte o de salir en la procesión. En 1671 a la izquierda tienen a Fray Alonso, al obispo de Málaga, Fray Alonso de Santo Tomás, hijo ilegítimo de Felipe IV. En sus sinodales de 1671 dice, en su título dice: ordenamos y mandamos que ninguna mujer haga demanda para cofradía ni hermandad alguna con las insignias de ella, ni pida limosnas por las calles ni casas bajo pena de excomunión mayor, para evitar el abuso que en muchas partes encontramos, extendiéndose la imprudente devoción de andar de noche de casa en casa con este pretexto y menor defensa. El obispo no hace sino elevar a mandato lo que seguían pidiendo los morenistas de la época, como tienen ustedes al jesuita don Juan de Pineda o Fray Juan de Pineda a la derecha, quien en sus 35 diálogos familiares de la agricultura cristiana definía el método que las mujeres casadas tenían para salir de los encierros caseros y que no era otro que las propias profesiones. Dice Juan de Pineda: andan vagando de visita en visita y de estación en estación, con Nuestra Señora de los Remedios, la cual ha de morar ordinariamente lejos de su casa. Si por si acaso se la dan por vecina, se pasa a la devoción de Nuestra Señora de las Alumbradas, y en fin, por maravilla, no pone ninguna devoción en los
los santos de su parroquia, sino que alegan que a más paso, más veneración. Las pobres no tenían más remedio que salir de las casas. En el 17 se multiplican los adornos y las andas se hacen más grandes y pesadas. A la izquierda vemos un óleo anónimo de fines del 17 de un nazareno que pertenece a la Cofradía del Silencio de Sevilla. Por cierto, muy poco proclive a la mujer. No ha permitido que salgan mujeres en sus cofradías hasta el decreto de Monseñor Asenjo de 2011. Bueno, pues al ser más pesadas estas andas, comienzan a ser llevadas por personal pagado, lo mismo que se les paga a los disciplinantes para tener más en los cortejos procesionales. A la derecha vemos un dibujo muy interesante. Esta es perteneciente a la Catedral de Sevilla. En su franja inferior y en italiano pone cargadores de la custodia del pueblo. El término cargador se sigue utilizando en Cádiz y sin duda la vestimenta, el costal que llevan para cargar los bultos pesados es lo que dio origen al término costalero. Como hipótesis de trabajo en la que ahora mismo estoy, y ya que sabemos que las mujeres se disciplinaban, es factible que pudiese hacerlo por dinero las clases más pobres de la sociedad y en unos momentos determinados, e incluso que pudiesen cargar, sobre todo en las zonas interiores de nuestro país. En León existen los braceros, que se llaman a lo que ustedes denominan judíos, y en Málaga hombres de trono. Estos braceros que llevan los tronos en León provienen de los antiguos agricultores o gente del campo que cogían los pesados fardos. Y sabemos perfectamente que las mujeres, cuando los hombres tenían que ir a la guerra, eran las que se encargaban de trabajar en el campo y de recoger estos pesados fardos. Luego podían perfectamente ser también braceras. Pero es una hipótesis, como le digo. No he encontrado, si no se encuentran documentos de mujeres importantes, difícilmente los podemos encontrar de mujeres del pueblo. Aquí tienen, en el siglo XVIII empieza a cambiar algo con respecto a las mujeres, aunque tímidamente. La Iglesia y la monarquía se plantea la educación de las mujeres con un criterio utilitario para que puedan cumplir un papel dentro del hogar de enseñanza y de saber contar. La Ilustración española defendió sin ambaje la educación para las mujeres, pero no le voy a hablar de esos documentos porque creo que ayer se habló de todos los documentos ilustrados. Entonces, les voy a hablar simplemente de que a la izquierda tienen a la cofradía de la Santa Cruz de Cuenca, hoy Descendimiento, llevado por sus banceros, como se llaman allí, nuestros hombres de trono o sus titulares. En esta cofradía, fundada en 1720, ya en el siglo XVIII, la cuota de entrada era la misma para hombres y mujeres, una libra de cera. Pero había una rebaja si entraba junto el matrimonio, y entonces, en vez de cobrar 2 libras, se le cobraba al matrimonio una. La admisión tenía que ser a través de un método muy democrático, que era bolas negras o blancas. Si salían negras se admitía, si salían blancas se admitía, si salían negras se rechazaba. A la derecha tienen ustedes a la cofradía del Prendimiento, que son los famosos californios cartageneros. Fue fundada, es que quiero correr mucho porque para no cansarme, no sé qué tiempo tengo. Vale, tú me dices cuando vaya a terminar, porque cada uno de estos puntos
podía expresarse muchísimo más. Tienen ustedes la Cofradía del Primo, los famosos californios carnales. Fue fundada en 1747 y uno de sus fines principales era la redención de prostitutas. Como catalogaba el historiador Fernández Álvarez, había casadas y monjas, pero también rameras y brujas. En este siglo XVIII ya proliferan los bordados y enseres en los cortejos procesionales. Ello hará surgir a fines del XVIII la figura de la mujer más importante, que es la figura de camarera, pero les hablaré de ella un poquito más tarde. A la izquierda vemos la antigua imagen del Santísimo Cristo de la Puente del Cedrón, de la Cofradía de la Puente y la Paloma de Málaga. Lleva la túnica más antigua que sale en mi ciudad, porque las mujeres en el 18 empiezan a trabajar bordando para las cofradías. Son conventos de monjas primordialmente, pero en este caso es una mujer individual y casada. María Teresa de la Linde, que entre 1764 y 1768 borda esta túnica que costó 4.361 reales de vellón y 17 maravedíes, que aproximadamente al día de hoy son unas 11.000 pesetas y unos 66 euros. Aunque fue, desde luego, entonces era una gran cantidad, obviamente, y fue su marido quien cobró los pagos diversos que le hicieron por esta túnica y que la hermandad pagó no en los 4 años que ella lo realizó, sino en 8. Como ven ustedes, no hemos inventado nada ni en el siglo XX ni en el siglo XXI. Pese a las prohibiciones episcopales, las mujeres seguían saliendo en las procesiones. A la derecha tienen ustedes un cuadro del cardenal Francisco Solís Pons y Cardona de Sevilla, arzobispo de Sevilla, quien en 1755, volvemos a repetir, dice: y no menos prohibimos bajo pena de excomunión mayor que las mujeres especialmente vayan tras los dichos rosarios o procesiones de hombres. En el siglo XIX surgen los primeros movimientos feministas que exigen derechos para las mujeres, mientras que la Iglesia sigue manteniéndose en sus trazas. El Papa León XIII, en 1880, en su encíclica Arcanum, reforzaba la autoridad del marido. El hombre es la cabeza de la mujer, tal como Cristo es la cabeza de la Iglesia. Debe estar sometida al marido y obedecerle, no a modo de sierva, sino de compañera. Aunque algo suavizado, el papel de la mujer era el mismo que preconizaba Fray Luis de León 3 siglos atrás. Para las mujeres no había cambiado nada en la Iglesia. Durante la primera mitad del siglo, las cofradías sufrieron con la guerra de la independencia y la desamortización de Mendizábal, y sufrieron el cierre de muchos de los conventos en los que se ubicaban cofradías, que muchas desaparecían. Además, las prohibiciones de los enterramientos en las iglesias las privaban de su sostén económico. A la izquierda vemos a otra reina, Isabel II, proclamada por las Cortes en noviembre de 1843 mayor de edad. Si bajo el reinado de Isabel la Católica se habían dado las condiciones necesarias para el nacimiento de las cofradías, bajo el de otra mujer, Isabel II, se produce un intenso apogeo de la misma, porque la Constitución
de 1845 era de nuevo confesional. La llegada de los duques de Montpensier a Sevilla en 1848 hizo que las cofradías pasaran por un periodo de esplendor que repercutió en el incipiente turismo que nacía y en la economía. A la derecha tienen ustedes el cuadro Una cofradía pasando por la calle Génova de Sevilla, del pintor francés Deodat. Pueden ustedes verlo en el Museo Carmen Thyssen de Málaga y es un cuadro de unas dimensiones bastante amplias. Fue encargado por los duques de Montpensier para su palacio de San Telmo. En él se ve cómo eran las procesiones en el 19. Las mujeres en los balcones o sentadas en primera fila, luciendo vestido negro y ataviadas con mantilla. En esta época, desde luego, con los duques de Montpensier, es cuando la Semana Santa sevillana adquiere una influencia notable en toda Andalucía y que sigue manteniendo hoy. Es muy difícil para cualquier ciudad sustraerse de la influencia sevillana. Sucede en capitales y sucede en pueblos. Aunque la globalización nunca en este sentido es buena y es preferible mil veces mantener las tradiciones, en mi modesta opinión. La generosidad de las mujeres para las cofradías hace que en la mayor parte de los estatutos del 19 aparece ya el cargo de camarera de la imagen, que nació a fines del 18 como algo plenamente integrado. En una fotografía del 20, a la izquierda, ven la imagen de una camarera de la Virgen de la Presentación de Huelva. Las camareras en el 19 y en sus estatutos eran siempre señoras generosas para con la cofradía. Tenían en sus casas todo el ajuar y la joya de la imagen, a la que se encargaban de arreglar. En la mayoría de los casos se elegía por un tiempo indeterminado y podía ser la esposa del clavero, nuestro tesorero actual. Incluso podía ser que ni siquiera fuese hermana de la cofradía, y en algunos casos se nombraba a más de una camarera. Las variedades en los estatutos son infinitas en cuanto a las camareras, pero tienen todas un dato en común. Se generaliza el cargo de camarera por la importancia que se le da ya al adorno de la imagen. A la derecha es también en este siglo cuando comienzan las asociaciones formadas íntegramente por mujeres para la devoción de determinadas imágenes. Pero siempre cuando se llegaban a convertir en hermandades de pasión, los varones las integraban en sus hermandades. Son estas asociaciones el germen de las actuales cofradías filiales de mujeres que tendrán su máximo desarrollo en la primera mitad del 20, cuyo ejemplo actual lo tienen a la derecha de la imagen y que es, sin dudarlo, las damas de la soledad de la ciudad de Zamora. El siglo XX, el siglo XX comenzó con aires de cambio. El incipiente feminismo del siglo anterior comenzó a dar frutos y a la perfecta casada empezaba a ser sustituida por la mujer moderna. La Iglesia, sin embargo, no modifica su presupuesto. A la izquierda tienen ustedes al obispo de Málaga, Juan Muñoz de Herrera, quien en sus sinodales de 1910 dice que ninguna cofradía podía pedir limosna sin autorización, y textualmente
Aconsejamos que dicha limosna nunca la hagan mujeres, aunque sean de mucha virtud y piedad. Exactamente lo mismo que había mandado el obispo Fray Alonso de Santo Tomás 3 siglos antes, en el 17. Las asociaciones de señoras burguesas que pedían mayores derechos para las mujeres se trasladaron a las cofradías, donde siguen surgiendo cofradías de mujeres con sus propias juntas de gobierno y cofradías filiales de las de los hombres. Suprimidas la función de enterramiento en las cofradías, estas asociaciones eran la única relación de las mujeres con las cofradías, porque en la segunda mitad del 19 los cargos de camarera cada vez eran más honoríficos y menos efectivos, y en muchos de los estatutos de principios del 20 ya no encontramos el cargo de camarera, sino el cargo de albacea para arreglar las imágenes. A la derecha tienen ustedes una foto que representa lo que se denomina el nacionalcatolicismo, franco bajo y palio recibido por un arzobispo. Las mujeres del bando vencedor, por oposición a la republicana, defendieron las ideas de la Iglesia Católica que las encerraba de nuevo en el marco del hogar. El nacionalcatolicismo imponía una sumisión drástica y severa de la mujer al hombre, y así se predicaba desde los púlpitos y se enseñaba en las escuelas. Es lógico pensar que a pesar del crecimiento y el auge que experimentan las cofradías después de la guerra civil, en ellas solo aparecen mujeres que son esposas, madres, hermanas, hijas de los cofrades varones, y que siguen haciendo asociaciones de señoras para tener fondos para la cofradía. A la izquierda tienen ustedes uno de esos recibos de asociaciones de señoras, en este caso concreto de la Hermandad de la Puente y la Paloma, y no lo veo bien, pero creo que es del 46. Y también había damas honoríficas, camareras, que se hacían, que eran damas honoríficas de la alta sociedad y del régimen, algunas de las cuales llegaron a presidir procesiones, por lo que los obispos no tardaron en intervenir. En 1940 el cardenal Segura, en Sevilla, autoriza provisionalmente que salgan mujeres, pero inmediatamente lo prohíbe. Y el obispo de Málaga, Martín Santos Olivera, reitera igualmente la prohibición de que vayan mujeres, sean quienes fueren, delante de los pasos, o sea, de presidencia, o detrás de ellos en fila. Tenían que ir en grupo. No entienden muy bien el porqué. A la derecha tienen la foto del obispo de Jaén, Rafael García y García de Castro, quien nos dice en su carta pastoral: la Virgen Santísima y la pureza. Estamos en 1944. Con alta frecuencia os encontraréis con señoritas y señoras cuyos vestidos estrechos y vaporosos, cuyas telas cortísimas por arriba, por abajo y por los lados, son una continua invitación al pecado y un reclamo mal disimulado del vicio. Y por si esto fuera poco, el descaro de esas personas que a veces hasta en cofradías piadosas figuran, y llega a tal grado que entran en las iglesias con estos indecorosos atavíos y osan profanarlas con sus elegantes desnudeces. No entiendo la palabra final, elegantes desnudeces, pero bueno, lo digo lo mismo. ¿Comprenden ustedes ahora, como al principio de mi intervención he dicho que lo importante no es lo que dijese Fray Luis de León en el 16, sino que sus ideas han permanecido inalterables hasta la segunda mitad del siglo XX? Sin embargo, en la década de los 60 hay un cambio. Son dos las razones. La primera viene sustentada en el cambio sociológico operado en nuestro país, debido fundamentalmente al turismo y a la emigración, que traen ideas nuevas sobre el papel de la mujer, quien poco a poco se va incorporando al mercado de trabajo y abandona el hogar.
La segunda es la celebración del Concilio Vaticano II. Aunque el concilio tiene un mensaje final a las mujeres, es parco en su referencia a las mujeres, pero aporta una novedad tremenda y fundamental. Proclama la igualdad de la mujer con el hombre, al menos en teoría. Pero en este momento las cofradías pasan por momentos muy difíciles, motivados por el cambio sociológico. Hay escasez de nazarenos, de hombres de trono, de costaleros, de como queramos llamar. La crisis para las cofradías se agudiza con la llegada a la conferencia episcopal de Monseñor Vicente Enrique Taranco. Monseñor aparta a la Iglesia española del agonizante régimen franquista, pero opina que las procesiones son actos de regiones subdesarrolladas. A la izquierda, la primera cura de cargo en Málaga es la que existe mujeres. Es en 1977, porque en Málaga la década de los 70 es la década de las mujeres y las cofradías. Empiezan a salir de Nazarena masivamente. La retirada de los hombres de trono pagado hacen que los hermanos varones ocupen los puestos en el trono, que al tener unas dimensiones en mi ciudad muy grandes, necesitan hermanos para sacar las velas. Y las mujeres ocupan entonces la fila nazarena, como ven a la derecha. Pero lo importante realmente está a la izquierda, y es la llegada a la Junta de Gobierno. En 1977, quien hoy les habla, es nombrada secretaria general junto con otras dos mujeres, una de ellas mi compañera contadora, en la cofradía de la Pollinica, cuando el Código Canónico entonces de 1917 lo prohibía. El Código Canónico decía que solo podíamos estar en las cofradías para lucrarnos de las indulgencias espirituales. Todavía no sabemos cómo se aprobó aquella Junta de Gobierno que iba en contra del propio Código Canónico, probablemente porque el hermano mayor mandó al obispado una Junta de Gobierno con los apellidos en mayúscula y las iniciales de los nombres, porque no me espero otra cosa. Lo cierto y verdad es que desde hace 45 años las mujeres no solo salen en las procesiones malagueñas, sino que pertenecen a sus juntas de gobierno. Cuando en 1983, por fin, cambió el Código Canónico, las hermandades pasan a ser asociaciones de fieles cristianos y ya no se habla de hombres ni de mujeres. En teoría, y al menos en consonancia con el Código Canónico y los documentos del Vaticano II, la mujer puede pertenecer a estas asociaciones cristianas cofrades, porque tiene pleno derecho a ello y a participar en todos los cultos, incluida la procesión o estación de penitencia según terminología sevillana. Quizá lo más destacado es que con algunas excepciones, en Málaga, en Cabra, nadie se extraña ya de que las mujeres estén en las cofradías de pasión, sean pregoneras en la Semana Santa, nazarena, o incluso lleven tronos mezcladas en los varales o costaleras en cuadrillas femeninas o mixtas, aunque bien es verdad que todavía existe discriminación en este terreno. En Cabra creo que existe o ha habido una presidenta de agrupación de cofradías, Carmen Osuna, que es precisamente que intentó ser pregonera en el 2019 y que por lo visto este año pregona la Semana Santa, a la que le deseo toda la suerte. A la izquierda tenemos mujeres en bandas de música. A la derecha tenemos mujeres militares que en Málaga salen de legionarias, de regulares, marineras, en aviación, policía municipal, policía nacional, guardias civiles, etcétera, etcétera, etcétera. He puesto una mujer de regular, creo que es de Ceuta, porque lleva nunca me acuerdo si es Ceuta o Melilla, la que lleva
incluso acudiendo a los datos de Málaga o de Cabra, que por supuesto en comparación con otras muchísimas ciudades son perfectos o muy buenos, la dirección cofrade, los cargos de candidatura siguen estando en manos de los hombres, aunque haya hermanas mayores, tesoreras, secretarias, etcétera, etcétera, que son la excepción que confirma la ley. Y las mujeres tienen, como he dicho antes, completo derecho a participar en todos los actos de las cofradías. El Concilio Vaticano II y el Código Canónico solo discrimina a la mujer en el acceso a los ministerios. Y digo solo no porque no me parezca importante, porque me parece muy importante el tema, porque nunca serán realidad las palabras de San Pablo: ya no hay hombre ni mujer, hasta que no se permita que las mujeres accedan a los 7 sacramentos, lo mismo que los varones, pero eso desde luego está lejísimo y yo creo que yo no lo voy a ver. Resumiendo, estoy segura. Resumiendo, y para no cansarles más, las mujeres deben ocupar en las cofradías de pasión el papel que les corresponde. La jerarquía eclesiástica debe defenderlas de una forma contundente, cosa que no hacen en la mayoría de los casos. Y sí en otros temas como las peleas dentro de las hermandades. Y también porque históricamente han pertenecido a las hermandades desde sus orígenes. Por ello, para no cansarles, me gustaría terminar con unas palabras de un genio andaluz de la literatura universal. Decía don Antonio Machado: sin la mujer no hay ni engendrar ni saber. Muchas gracias y estoy a su disposición.